Padre cruel abandona a su hijo ciego solo en una granja, hasta que un pitbull encuentra al niño y una tragedia sucede, dejando a todos horrorizados. Gabriel sintió como el auto se detenía abruptamente. Frunció el ceño, confundido, aferrando su bastón contra el pecho. «Papá, ¿dónde estamos?» Su voz llevaba un tono de duda, pero también de esperanza. Tal vez era una sorpresa, algo que pudiera hacerle olvidar, aunque fuera por un momento, lo difícil que había sido su vida últimamente. Pero el silencio de Fernando lo decía todo. Ese día no había cariño. «Bájate del auto, Gabriel», ordenó el padre, seco, como si estuviera hablando con un desconocido. Gabriel dudó. Sintió la mano pesada de su padre tirándolo del brazo con fuerza. «Te dije que te bajes». «Pero, papá, ¿qué está pasando? ¿A dónde vamos?» La ansiedad en la voz de Gabriel era palpable. Trató de aferrarse, pero Fernando ya había tirado su mochila al suelo, sin ningún cuidado. «Te vas a quedar aquí. Es donde perteneces», dijo Fernando, con una frialdad que cortaba como una cuchilla. Gabriel sintió el pecho apretado. «¿Cómo que aquí? Papá, no puedo quedarme solo». «¿Yo soy ciego?» «Sí, Gabriel, lo eres. Y eso es solo un problema. No puedes hacer nada por tu cuenta. Eres un peso, una carga. Yo tengo mi vida, ¿entiendes? No voy a atarme a ti para siempre», disparó el padre, cada palabra más cruel que la anterior. Gabriel quedó inmóvil. Quería creer que era una pesadilla, que pronto despertaría en su cama, que sentiría el aroma del café en el aire y escucharía la voz de su padre llamándolo para desayunar. Pero aquello era real. Extendió la mano, buscando algo, cualquier cosa a que aferrarse, mientras sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Por favor, papá, no me dejes aquí. Te prometo que mejoraré. Aprenderé, intentaré hacer las cosas bien». Las palabras salían rápidas, mezcladas con sollozos. Pero Fernando ya no tenía paciencia. Dio un paso atrás, como si ni siquiera quisiera estar cerca de su hijo. «¿Mejorar? No entiendes, ¿verdad? No hay nada que mejorar. Siempre serás así, dependiente, incapaz. Y estoy harto de eso. Arréglatelas. Tal vez así aprendas a ser útil». Gabriel trató de acercarse, pero Fernando lo empujó levemente, solo lo suficiente para hacerlo sentir aún más perdido. «Deja de llorar, muchacho. El llanto no soluciona nada. ¿Crees que alguien sentirá lástima por ti? La vida no es así». Y entonces, sin decir una palabra más, Fernando subió al auto. Gabriel escuchó el sonido de la puerta cerrándose y el motor arrancando. Trató de correr tras él, tropezando, pero no sabía hacia dónde ir. «Papá, no me dejes aquí, papá», gritó hasta que su voz se apagó. Pero el auto ya estaba lejos, y todo lo que quedó fue el silencio. Gabriel cayó de rodillas, el rostro empapado en lágrimas, la garganta seca de tanto gritar. No sabía qué era más doloroso, las palabras de su padre o el vacío que éstas dejaron en su pecho. Porque él, ¿qué había hecho para merecer aquello? La sensación de abandono era aplastante. Abrazó su bastón como si fuera lo único que tuviera en el mundo, porque en ese momento, lo era. El dolor y la humillación estaban ahí, latentes. Pero en el fondo, muy en el fondo, una pequeña voz dentro de él comenzaba a susurrar. «Vas a demostrarle que está equivocado. Vas a mostrar que no eres débil, que no eres una carga». Pero en ese instante, Gabriel solo podía sentir el peso de estar completamente solo. El silencio de la granja era aplastante. Gabriel estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, intentando no entregarse a la desesperación. Sentía el corazón oprimido, como si el mundo hubiera desistido de él. El sonido de las hojas al viento y el olor del pasto seco eran las únicas señales de que aún había vida a su alrededor. Entonces lo escuchó. Pasos ligeros, cautelosos, acompañados de un gruñido bajo. Gabriel se congeló. No sabía qué era, pero podía sentir que no estaba solo. El sonido volvió, más cerca esta vez. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sería algún animal salvaje? Apretó su bastón, no como guía, sino como defensa. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido de algo moviéndose en la hierba. Gabriel trató de controlar su respiración. Sabía que no podía ver, pero sus otros sentidos estaban agudizados. Escuchaba cada movimiento. Entonces, un ladrido áspero cortó el aire, seguido de un gruñido más fuerte. Gabriel dio un paso atrás, pero antes de que pudiera huir, sintió algo cálido y húmedo tocar su mano. Era un hocico. Gabriel retrocedió, asustado, pero el animal permaneció quieto. Lentamente, extendió la mano, titubeante, hasta sentir el pelaje áspero bajo sus dedos. Era un perro, delgado,
parecía tan abandonado como él. El animal gruñía bajo, pero no atacaba. Tal vez tenía miedo, igual que él. Gabriel tragó saliva y, en un impulso, sacó el pedazo de pan que aún tenía en su mochila. Extendió el pan hacia el perro. «Tienes hambre, ¿verdad? Esto es todo lo que tengo», dijo Gabriel, intentando sonar calmado, aunque por dentro estaba temblando. El perro olfateó el pan y, con un rápido mordisco, lo tomó, masticándolo vorazmente. Gabriel sintió un pequeño alivio al escuchar los sonidos de la masticación. Al menos, el animal no era una amenaza. «Te voy a llamar Duque», murmuró, casi como un desahogo. «Creo que ahora somos solo tú y yo». Duque parecía entender. Después de terminar el pan, se sentó al lado de Gabriel, como si estuviera dispuesto a quedarse. Por primera vez desde que lo habían dejado allí, Gabriel sintió que no estaba completamente solo. La presencia de Duque le brindó un pequeño consuelo, pero también despertó preguntas. ¿Quién habría abandonado al perro allí? Lo más importante, ¿qué harían ahora? La conexión entre ambos fue instantánea. Duque parecía entender que Gabriel necesitaba ayuda, y Gabriel, a su vez, sintió que ese perro podía ser su única esperanza de sobrevivir en aquella granja. Ese encuentro lo cambió todo. El niño, que antes solo veía oscuridad y miedo, comenzó a sentir una chispa de valentía crecer dentro de él. Si estaban juntos, tal vez había una oportunidad. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si amas a los animales y te gusta escuchar sus historias emocionantes. Desde ese momento, Gabriel y Duque se volvieron inseparables. El perro parecía entender exactamente lo que el niño necesitaba. Cuando Gabriel comenzaba a moverse, tanteando el suelo con su bastón, Duque caminaba a su lado, guiándolo como si fuera un perro de servicio experimentado. Gruñía suavemente siempre que detectaba algo extraño, como agujeros en el suelo o piedras grandes en el camino. Gabriel, que hasta entonces no sabía cómo sobreviviría allí, empezó a sentir que tenía una oportunidad. Los días eran difíciles. Gabriel compartía lo poco que tenía con Duque, y el perro, a cambio, le daba algo que nadie más le había dado: seguridad. Una vez, Gabriel intentó explorar un área que parecía llena de ramas secas. Duque inmediatamente se puso frente a él, ladrando y empujándolo hacia otro lado. Minutos después, Gabriel escuchó el sonido de una serpiente deslizándose por el mismo lugar. Un escalofrío recorrió su espalda. Si no hubiera sido por Duque, podría haber estado en peligro. «Me salvaste, amigo», dijo Gabriel, arrodillándose y acariciando el pelaje áspero de Duque. El perro respondió moviendo la cola, como si supiera lo importante que era para el niño. «Pensaba que a nadie le importaba, pero tú estás aquí». Durante las noches, el miedo de Gabriel era reemplazado por la presencia tranquilizadora de Duque. El perro se acostaba junto a él, manteniéndolo caliente contra el frío de la madrugada. Cada vez que un ruido extraño surgía en la oscuridad, Duque levantaba las orejas, listo para proteger a su nuevo amigo. Gabriel, por su parte, comenzó a confiar más en sí mismo. Aunque no podía ver, aprendía a escuchar los sonidos de la granja, a sentir el suelo bajo sus pies y a reconocer el olor de la lluvia que se aproximaba. Pero no solo protección ofrecía a Duque. También le brindaba a Gabriel algo que no sabía que necesitaba tanto: compañía. En los momentos de silencio, Gabriel hablaba con el perro, le contaba historias sobre su vida, sobre lo rechazado que se sentía y sobre su deseo de ser aceptado tal como era. Duque, por supuesto, no respondía, pero sus ojos atentos y su cola moviéndose decían más que cualquier palabra. «¿Sabes, Duque? Yo pensaba que era solo una carga, que nadie quería estar cerca de mí. Pero tú no te preocupas por eso, ¿verdad? Tú solo estás aquí». Gabriel tragó saliva, sintiendo como las lágrimas volvían. «Gracias por no rendirte conmigo». La amistad entre ellos crecía como una llama en medio de la oscuridad. Duque no era solo un perro. Era un amigo, un guardián y la prueba viva de que, incluso en los momentos más difíciles, todavía había bondad en el mundo. Gabriel no sabía cómo, pero sentía que, juntos, podrían enfrentarse a cualquier cosa. Después de todo, ahora tenía a alguien que creía en él, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Los días pasaban lentamente, y Gabriel ya había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba en la granja. La comida en su mochila se había acabado, y ahora dependía de Duque para sobrevivir. El perro, con su increíble lealtad, parecía tener un instinto afilado. Siempre encontraba algo, una fruta caída al suelo o incluso pequeños animales que Gabriel no se atrevía a preguntar cómo habían sido atrapados. Sabía que, sin Duque, no tendría ninguna posibilidad. Fue una tarde, cuando el sol ya estaba desapareciendo y la brisa fría comenzaba a soplar,
que algo sucedió. Gabriel estaba sentado bajo un árbol, tratando de ahorrar energía, mientras Duque rondaba, atento a cualquier peligro. De repente, un sonido diferente rompió el silencio, el rugido distante de un motor. Gabriel inmediatamente se levantó, con el corazón acelerado. «Duque, ¿escuchas eso?», preguntó, extendiendo la mano hacia el perro. El motor se hizo más fuerte, y Gabriel sintió algo dentro de sí, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Quién podría estar viniendo? ¿Sería alguien que lo ayudaría o una nueva amenaza? Guiado por Duque, que ahora movía la cola, Gabriel caminó hacia el sonido. Sus pasos eran inciertos, tropezaba con piedras y raíces en el camino, pero Duque siempre estaba allí, tirando suavemente de su camisa cuando se desviaba. Cuando el sonido estuvo lo suficientemente cerca, Gabriel se detuvo y gritó con todas sus fuerzas. El motor se apagó, y por un momento, todo volvió a quedar en silencio. Gabriel se quedó quieto, sujetando con fuerza su bastón, hasta que escuchó una voz masculina que llamaba. «¿Hay alguien ahí?» «Soy yo», respondió Gabriel, con la voz temblorosa. «Por favor, ayúdame». Los pasos se acercaron, y Gabriel sintió que su corazón estaba a punto de salirse del pecho. Entonces, una mano firme tocó su hombro. «¿Estás bien, muchacho? ¿Qué haces aquí solo?», preguntó el hombre, sorprendido al ver a un niño ciego en medio de una granja abandonada. Gabriel no pudo contener el llanto. Contó todo, desde el momento en que su padre lo había dejado allí hasta cómo Duque había sido su única compañía. El hombre, que se presentó como Roberto, escuchó todo con atención, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «¿Qué clase de padre hace esto con su hijo?», murmuró, casi para sí mismo. «Solo quiero ir a casa», dijo Gabriel en voz baja, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Roberto miró al niño y al perro a su lado, que lo observaba atentamente, como si estuviera evaluando si era digno de confianza. «Está bien, chico, te sacaré de aquí. Tú y tu amigo», dijo, señalando a Duque. Gabriel sintió un alivio tan grande que apenas pudo hablar. Con la ayuda de Roberto, Gabriel fue colocado en el asiento del pasajero de la camioneta. Duque, por supuesto, subió también, sentándose a los pies del niño como si dijera que no se movería de allí por nada. Mientras el auto comenzaba a moverse, Gabriel apoyó la cabeza en el respaldo y, por primera vez en días, sintió que estaba a salvo. Aún no sabía qué sucedería al llegar a casa, pero algo era seguro: ya no estaba solo. Con Duque a su lado y la ayuda de Roberto, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La camioneta de Roberto se detuvo frente a la casa donde Gabriel había crecido. El corazón del niño latía rápido, como si quisiera salir de su pecho. Estaba nervioso. Después de todo lo que había pasado, volver allí era aterrador. ¿Y si su padre no quería verlo? ¿Y si lo echaba de nuevo? Gabriel respiró hondo, tratando de controlar el miedo, mientras sentía a Duque apoyado en su pierna, como si le dijera: «Estoy aquí contigo». Roberto salió del auto y abrió la puerta para Gabriel. «Está bien, chico, estamos juntos en esto. Si intenta algo, no lo permitiré», dijo con firmeza. Gabriel tomó su bastón y bajó con cuidado, sintiendo el suelo conocido bajo sus pies. Era el mismo patio donde jugaba cuando era pequeño, pero ahora parecía tan extraño, tan distante. De repente, una puerta se abrió. Era Fernando. Al ver a Gabriel parado allí, sucio, delgado y sosteniendo el bastón, el rostro del hombre se transformó. Primero fue sorpresa, luego ira. Bajó los escalones rápidamente, sus pasos resonando con fuerza en el suelo. «¿Qué haces aquí?», gritó, con la voz cargada de desprecio. «Volví, papá», respondió Gabriel, intentando mantener la calma, pero su voz salió temblorosa. «Logré volver». Fernando no parecía impresionado. De hecho, su expresión se endureció aún más. «¿Lograste volver? ¿Me estás tomando el pelo, chico? Te dejé en esa granja porque eres una carga, Gabriel». «¿Una carga? ¿Y ahora vuelves para qué? ¿Para avergonzarme delante de todos?». Las palabras eran como cuchillas rasgando el corazón de Gabriel. Sabía que su padre no era cariñoso, pero escuchar aquello tan directamente era demasiado. Sintió las lágrimas llenándole los ojos, pero antes de que pudiera responder, Fernando hizo algo que dejó a todos en shock. Tomó un saco de tela que estaba en una silla cercana y marchó hacia Gabriel. «No vas a decirle nada a nadie. Si alguien se entera de que volviste, arruinarás mi vida». Intentó colocar el saco sobre la cabeza del niño, pero antes de que pudiera acercarse, un sonido feroz cortó el aire. Duque se lanzó como una flecha, ladrando y gruñendo con una furia que nadie esperaba de un perro. Saltó sobre Fernando, derribándolo al suelo. El hombre gritó, intentando zafarse, pero Duque no retrocedía. No atacaba para herir,
pero dejaba claro que nadie tocaría a Gabriel. Los ladridos resonaron por el vecindario, y pronto los vecinos comenzaron a asomarse por las puertas y ventanas. Una mujer gritó: «¿Qué está pasando allí?». Otro hombre corrió, tratando de entender la situación. «Este hombre intentó lastimar a su propio hijo», gritó Roberto, sujetando a Fernando para que no intentara nada más. Los vecinos comenzaron a murmurar, indignados por lo que estaban viendo. Una señora mayor llamó a la policía. «Esto es inaceptable. Un padre haciendo esto a su propio hijo. Debe pagar por lo que hizo». Gabriel estaba paralizado. Sentía el pecho oprimido, pero al mismo tiempo, una ola de alivio lo invadió. Finalmente, alguien estaba viendo la verdad. Finalmente, ya no estaba solo contra Fernando. Duque volvió al lado de Gabriel, lamiendo su mano como si le dijera: «Te protegeré, no importa lo que pase». Cuando llegó la policía, Fernando trató de justificarse, pero los vecinos estaban todos en su contra. «Este niño es un héroe por haber sobrevivido. Y tú eres un monstruo», gritó una mujer. Fernando fue llevado esposado, mientras Gabriel, aún temblando, era consolado por Roberto y los vecinos. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había enfrentado lo peor que podía imaginar y, con la ayuda de Duque, había logrado superarlo. Ahora sabía que tenía fuerzas para empezar de nuevo, y ya no necesitaba cargar con el peso de la humillación y el abandono. Sin embargo, a pesar de ese alivio, algo dentro de él se rompió. Cayó de rodillas al suelo, el bastón resbalando de sus manos, y comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos y desesperados, como si todo el sufrimiento que había contenido hasta ese momento finalmente hubiera encontrado una salida. Cada palabra cruel de su padre, cada momento de abandono y cada segundo de miedo en aquella granja invadieron su mente de golpe. Era como si estuviera expulsando todo el peso que había cargado solo. Duque, siempre a su lado, se sentó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. El perro no podía hablar, pero su presencia lo decía todo. «Estoy aquí, y nunca te abandonaré». Gabriel acarició el pelaje áspero de Duque, aferrándose a la única certeza que tenía en ese momento, que no estaba completamente solo. Roberto se acercó lentamente, agachándose para quedar a la altura de Gabriel. «Llora, chico, sácalo todo. Ya no necesitas contener nada», dijo con una voz firme, pero cargada de compasión. Sabía que aquel niño había sufrido más de lo que cualquiera debería soportar, especialmente a tan corta edad. Los vecinos permanecieron cerca, algunos con los ojos llenos de lágrimas, otros murmurando palabras de consuelo. Una señora, doña Ana, trajo un vaso de agua y lo colocó junto a Gabriel, aunque él no pudiera beber en ese momento. «Eres fuerte, hijo, muy fuerte. Nadie volverá a hacerte daño», dijo ella con la voz entrecortada. Mientras Gabriel lloraba, Fernando, esposado dentro del coche de la policía, miraba por la ventana. Su expresión era difícil de descifrar, pero había algo en sus ojos, tal vez vergüenza, tal vez arrepentimiento. Pero nada de eso importaba para Gabriel en ese momento. Ya no necesitaba la aprobación de su padre, solo necesitaba paz. El sonido de las sirenas alejándose parecía llevarse consigo una parte del peso que cargaba el niño. Gabriel secó sus lágrimas con el dorso de la mano y miró en dirección a Roberto, aunque no pudiera verlo. Su voz salió baja, ronca. Solo quiero un lugar donde pueda vivir sin miedo». Roberto asintió y colocó una mano firme en su hombro. «Y lo tendrás, chico. Tendrás un hogar de verdad. Yo me aseguraré de eso». Gabriel respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si fuera la primera vez. Aún estaba herido, aún sentía las cicatrices emocionales, pero en ese instante, sentado en el suelo con Duque a su lado y personas que se preocupaban por el alrededor, comenzó a creer que lo peor había quedado atrás. Era el inicio de algo nuevo. Después del caos en el patio, Gabriel fue llevado por una trabajadora social a la casa de su tía Mariana, hermana de su madre, a quien apenas conocía. Ella vivía en una ciudad cercana y, al enterarse de lo sucedido, insistió en acogerlo de inmediato. Gabriel estaba nervioso. No sabía qué esperar. ¿Lo trataría su tía como su padre, como una carga? Sostenía con fuerza el bastón con una mano y mantenía la otra sobre Duque, sintiendo la tranquila respiración del perro, que siempre parecía saber cuándo necesitaba consuelo. Cuando llegaron, la puerta de la casa se abrió antes de que Gabriel pudiera imaginar dónde estaba. «Gabriel, querido mío». La voz cálida y acogedora de Mariana hizo que el corazón del niño latiera diferente. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba de esa manera. Ella lo abrazó fuerte, sin importarle la ropa sucia o el olor a días difíciles. «Ahora estás a salvo. Esta es tu casa». Duque, siempre alerta,
Se mantuvo al lado de Gabriel, moviendo la cola, pero aún desconfiado. Mariana se agachó y le acarició también. Y tú debes ser el héroe. Gracias por cuidar de mi sobrino, dijo con una sonrisa que parecía iluminarlo todo. Duque pareció entender. Por primera vez, se relajó completamente. La casa era sencilla, pero acogedora. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire, y el estómago de Gabriel rugió. Mariana lo notó. Vamos, necesitas comer y descansar. Debes estar agotado, dijo, tomando su mano para guiarlo a la cocina. Gabriel, acostumbrado a depender solo de sí mismo o de Duque, dudó, pero dejó que ella lo ayudara. Mientras comía, Gabriel comenzó a darse cuenta de que estaba en un lugar diferente. No había gritos, humillaciones ni miradas de desprecio. Mariana hablaba con él con paciencia, le preguntaba cómo estaba, como si realmente quisiera saberlo. Eres increíble, Gabriel. Sobreviviste a algo que pocas personas podrían superar, dijo mientras le acariciaba el hombro. Gabriel sintió que las lágrimas regresaban. Esta vez no de tristeza, sino de alivio. Por fin sentía que estaba en casa. Mariana también se preocupó por Duque, arreglándole un rincón cómodo para dormir cerca de Gabriel. Este perro ahora es parte de la familia, dijo sin dudar. Duque parecía saberlo y siguió a Mariana por la casa como si también quisiera protegerla. Esa primera noche, Gabriel durmió profundamente por primera vez en días. No había miedo, ni frío, ni el peso de las crueles palabras de su padre. Sabía que el camino hasta allí había sido difícil, pero sentía que finalmente comenzaba una nueva etapa en su vida. Con Duque a su lado y la bondad de Mariana, empezó a creer que podría encontrar felicidad y paz. Aunque no sabía qué le depararía el futuro, Gabriel finalmente durmió con una pequeña sonrisa en el rostro, sintiendo que ya no estaba solo en el mundo. Tenía una nueva familia, y ahora todo era posible. Con el paso de las semanas, Gabriel empezó a darse cuenta de que su vida realmente estaba tomando un rumbo que nunca imaginó posible. En la casa de su tía Mariana, todo era diferente. No había gritos, humillaciones ni miradas de desprecio. En cambio, había comprensión, paciencia y amor. Sobre todo, estaba Duque, quien parecía asumir con naturalidad el papel de protector y mejor amigo. Mariana se aseguró de ayudar a Gabriel a recuperar su confianza. Eres más fuerte de lo que crees, Gabriel, le decía mientras le enseñaba a hacer pequeñas tareas en la casa, como identificar objetos por el tacto y organizar sus cosas de forma práctica. Aquí aprenderás a hacer todo lo que quieras. Y cuando estés listo, el mundo verá de lo que eres capaz. Duque también jugó un papel importante en ese proceso. Era los ojos que Gabriel no tenía. Siempre que salían a dar un paseo por el patio o la pequeña plaza cerca de la casa, Duque estaba allí, guiando cada paso con cuidado. Los niños del vecindario pronto se encariñaron con el perro y, con ello, también con Gabriel. Por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió que formaba parte de algo más grande. Una comunidad donde era aceptado. Mariana, al percibir el talento y la inteligencia de Gabriel, contactó con una escuela especializada. Al principio, él estaba inseguro. ¿Y si las personas se ríen de mí? ¿Y si no puedo lograrlo?, preguntó con voz temblorosa. Mariana sostuvo su rostro con ternura. Ya has pasado por cosas mucho peores, querido. Esto será solo un paso más para demostrarle al mundo lo increíble que eres. En la escuela, Gabriel encontró profesores y compañeros que lo animaron. Descubrió que su capacidad para escuchar y percibir el mundo de maneras diferentes era, en realidad, una habilidad única. Comenzó a estudiar música y, con la ayuda de Mariana y Duque, encontró una pasión por el piano. Usando su agudo sentido del oído, creó melodías que emocionaban a todos a su alrededor. Con el tiempo, Gabriel no solo superó el trauma del pasado, sino que también se convirtió en una inspiración para otros. Visitaba escuelas y centros comunitarios, compartiendo su historia y mostrando que nadie debe ser definido por sus limitaciones o por lo que otros piensen. Y Duque, siempre a su lado, era un recordatorio vivo de que la verdadera amistad puede salvar vidas. En cuanto a Fernando, el padre de Gabriel, fue condenado por abandono y malos tratos. Pero Gabriel, a pesar del dolor que cargaba, decidió que no dejaría que el rencor definiera su futuro. No necesitaba el perdón de su padre para seguir adelante. Tenía a Mariana, a Duque y un nuevo mundo de posibilidades frente a él. En aquella pequeña casa llena de amor, Gabriel encontró algo que nunca había tenido: una verdadera familia. Y con cada día que pasaba, demostraba no solo al mundo, sino a sí mismo, que era capaz de superar cualquier cosa. Con el corazón más ligero y una determinación que nadie podía quebrantar, Gabriel estaba seguro de algo. El futuro, por primera vez, parecía brillante. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final.
Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.